Shalom, amados hermanos. Estamos aquí con mamá y tengo el privilegio de compartir con ustedes las enseñanzas que el Señor le ha dado a mi madre con mucho amor y el ejemplo con que he crecido, y queremos por eso compartir con ustedes, sobre todo para las mujeres, para que el Señor les ayude, les bendiga, les hable al corazón para ser mejor esposas, mejores hijas, mejores mujeres para Cristo. Amén. Amén. Les saludo, mis amados hermanas, hermanos. Hoy es la palabra para las mujeres y es un tema muy importante y debemos mirar esta palabra, ese tema, con mucha profundidad, porque verdaderamente Dios nos ha depositado en las manos de las mujeres una obra muy grande. Cuando Dios creó al hombre a principio de la creación, Él dice que no esté bien que el hombre esté solo. No esté bien, le haré la ayuda idónea. Él hizo una ayuda idónea. Una ayuda idónea es aquella que se encaja perfectamente en el propósito de Dios, en el propósito del hombre. Es como una mosaica, ¿no? Cuando se entra muy bien. Lo que no tiene el hombre, tiene la mujer. Lo que le falta a la mujer, tiene el hombre. Dios le hizo todo perfectamente bien, porque Dios es un Dios sabio y sabe el orden que Él puso. Él primeramente creado al hombre, a Adán, y luego creó a Eva. Y cuando Dios estableció este orden, Él lo hizo muy bien. Fíjense que Dios, en su sabiduría, no hizo a la mujer de la cabeza del Adán. Él no la hizo de los pies de los Adán. Él hizo a la mujer del costado. Eso es algo simbólico y eso es algo que debemos entender muy bien. La mujer no es la cabeza del hombre. La mujer no es algo insignificante que el hombre la debe pisotear, por eso no lo hizo de los pies. Él la hizo de la costilla. Costilla está al lado del corazón, está debajo del brazo. Y esto significa, cuando se habla de la ayuda idónea, que el hombre puede defender a la mujer, siempre está a su lado, debe protegerla y al mismo tiempo puede recostarse a ella cuando él la necesita. Verdaderamente es una unión perfecta que Dios lo hizo. Desgraciadamente en el mundo que vivimos, todo se ha corrompido y todas las enseñanzas que son 50-50, la mitad, que todos somos iguales, eso algo que ha sacado la mujer de la casa y por eso vemos muchos problemas con los hijos y la generación va en peor porque la mujer no está en su lugar, el hombre tampoco ocupa el lugar que Dios le ha otorgado. Verdaderamente no se puede hablar de la mujer cristiana si no está en el orden de Dios. No se puede esperar ningún avivamiento si no está el orden de Dios en la familia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es familia de las familias. No puede haber avivamiento si la mujer no está en su lugar. Y si el hombre no ocupa el lugar de papel de aquel que debe de dirigir a su hogar, a su mujer, a sus hijos. El orden divino es sencillo, nosotros lo entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque aún conocemos, porque el hombre es cabeza. Normalmente siempre el hombre es más alto que la mujer, es más fuerte que la mujer. La mujer es más delicada, más bajita, es más débil. Por eso el hombre va primero y luego va la mujer. Y los hijos están en sujeción, sometidos a la autoridad del padre, a la autoridad de la madre. Y luego los hijos deben estar contentos bajo esa doble o triple protección, porque la cabeza del hombre es Jesús y la cabeza de la mujer es el hombre. Es muy importante guardar este orden divino. Es muy importante, hermanos. Dios no cambia. Dice la Biblia que en Jesús no hay ni sombra de variación. Y es el mundo en que vivimos, es muy cambiado.
Ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado porque ahora todo se hace rápido. Ahora todo lo que la gente rápido llaman por teléfono, rápido buscan en el internet cosas, rápido se mueven de un lugar al otro. Todo es rápido y no hay tiempo ni para detenerse para meditar sobre la palabra. No hay tiempo ni escuchar a la esposa y a la esposa no tiene ni tiempo para escuchar a sus hijos, atender a su marido, porque la vida es así, muy rápida. Y nosotros debemos atender con seriedad este asunto, con seriedad. Nosotros los que amamos a Cristo entendemos que lo que demanda Dios de la mujer, dice la mujer debe estar sujeta a su marido, sujeta a su marido. ¿Qué es sujeta? Debe estar bajo la autoridad de su esposo. La mujer no puede andar sola por sí sola. Ella no puede tomar las decisiones vitales por sí sola. Si tiene el esposo, tiene que cubrirse con el esposo, porque así es el orden que Dios ha previsto. Hoy voy a hablar de la mujer cristiana. Yo no voy a hablar de la familia cristiana. No voy a hablar de las personas que no son cristianos, porque ellos tienen su vida y desgraciadamente mucha gente, muchos especialistas, psicólogos o sociólogos les han indicado otra cosa para poder seguir y vivir, ¿no? Pero nosotros como cristianos sabemos que lo que dice Jesús. Y esta es la palabra para nosotros. Amén. En la palabra de Dios, Jesús nos dice, ¿cuál no debe ser la mujer en la Biblia? La mujer no debe ser rencillosa. La mujer no debe ser iracunda. La mujer no debe ser rebelde. No debe ser contenciosa. Eso está en Proverbios 21:9, 21:19, 25:24 y en Proverbios 27:15. Yo pienso que después tú mismo puedes ver, puedes mirar y leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, fíjate que la mujer tiene poder que Dios le ha dado, o edificar la casa, o sea, hacerla feliz al esposo, a los hijos, servir a Dios, o con sus propias manos derribar y destruir la familia. La mujer. Dios no dice que la mujer sabia que su marido es cristiano. La mujer sabia que su marido es pastor. No, dice la mujer sabia edifica su casa. Sabia aquella que teme a Dios, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, la mujer que teme a Dios, ella sabe edificar su casa. ¿Qué es edificar la casa? No se trata de construcción, ¿no? De traer ladrillos, de ponerle cimiento, no. Eso se dedican los hombres, ¿no? La Biblia dice que la mujer edifica, quiere decir que ella crea la atmósfera feliz y contenta en su casa. Que los hijos estén bien organizados, que los hijos estén bien limpios, están educaditos, porque ella es responsable de todo lo que pasa en su casa. El esposo debe traer el dinero debe trabajar, construir las cosas pesadas, ¿no? Las cosas gordas debe hacer el esposo. Pero la mujer se dedica a ayudar a su esposo, a ayudarlo en todo. Ayudar no quiere decir que sobresaltar sobre él, es ayudar, tanto en la familia como en el ministerio. Nosotros los cristianos siempre anhelamos servir a Cristo y ganar las almas para Cristo y ser ejemplos a muchos, ¿verdad? Es el anhelo de cada cristiano. Entonces la mujer sabia, la que edifica su casa, es hospitalaria. Él siempre puede traer a su casa a las personas. Su casa está siempre llena de gente, ¿no? De los hermanos. Y pueden ver la limpieza de esta mujer. Puede ver el orden que hay en la casa, que cada cosita tiene su lugar, que los hijos están bien limpiecitos, que están bien educaditos, que saben cómo hablar con los mayores, cómo respetar, estudian bien, sacan buenas calificaciones, porque
La mujer trabaja para esto. Ella vive para esto. Imagínate cuando el hombre viene a la casa y la mujer todo chorrosa y la mujer toda iracunda, es como una gotera, ahí siempre continua, está rencillosa, siempre está descontenta, está siempre desarreglada. Imagínate tú qué esposo querrá meterse en esta casa. Claro, no le da gusto regresar porque siempre va a haber un escándalo, siempre va a estar descontenta, los hijos chillando por toda la casa, gritando, mal educados y todo. Eso no está bien. La mujer sabia edifica, ella hace que su casa es un cielo. Un cielo tanto para los hijos como para el marido, como para las demás personas que llegan a vivir o compartir o vienen de visita a su casa. Verdaderamente cuando yo me convertí a Cristo y empecé a hacerlo todo de la mejor manera. Y yo tenía 20 y pico años y lo decía, no, yo amaba a mi esposa y lo amo. Pero en aquel entonces yo decía, lo hago esto no solamente por mi esposo, sino porque yo amo a Cristo. ¿Y cómo yo voy a hacer para Cristo? Todo lo mejor. Limpiaba la casita, mi piso estaba brillando, la comida estaba muy riquita, los hijos estaban bien contentos cuando mi esposo venía y los hijos se tiraban así al cuello. Ay, papi, mira, todos estaban ya bañaditos, todos preparaditos. Y había tanta tranquilidad en la casa, tanta dulzura. Y hablamos tranquilos, oramos, glorificamos a Dios, servimos a los hermanos, nos reunimos en la casa nuestra, en nuestro apartamento allá en La Habana, más de 3 años, la iglesia en Cuba, la iglesia cristiana de Cuba, y servimos con nuestra casa, servimos con nuestra familia, ¿no? Y venían los vecinos y decían, tocan a la casa y dicen, solamente vengo para estar tranquilo en tu casa. ¿Me puedes poner la música y yo voy a estar tranquila? Y yo tenía hijos y las mujeres o los hombres venían, los vecinos se sentaban, yo le ponía la música cristiana y yo iba a hacer mis cosas que hacer de la casa y ellos nada más que estaban ahí tranquilos. Y después pasaban una hora y dice, ay, gracias. Y yo no he hecho nada, solamente ellos venían y descansaban. Y los hijos me son testigos y mi esposo me son testigos de lo que estoy hablando. Porque dice que en tu casa hay algo que me atrae, hay una paz, hay una tranquilidad. Y me decía, ¿con qué tú limpias el piso? Y digo, nada, normal, como siempre. ¿Y qué tú haces que te queda tan rico? No sé, algo que normal, que todo el mundo lo hace. Y es algo que valoraban. Y yo me daba cuenta de la gracia que Dios da a la mujer cuando ella está en su lugar. Cuando ella respeta a su esposo. No porque él lo merece, porque tiene su defecto y cada cual tiene su problemita, pero es porque lo merece Cristo. Cristo lo merece. Entonces tú empiezas a ver al esposo a la luz de Cristo, como dice la Biblia. Y yo siempre me decía, y si en vez de mi esposo estaba Cristo, ¿cómo yo le serviría? Lo mejor. Claro que lo mejor, lo más riquito, lo más calientico, mira, lo más limpiecito, lo más todo. Así como debe ser la mujer. Así como la mujer cristiana debe atender a su esposo, porque así como agrada. Y entonces cuando al progreso de nuestra vida cristiana, un hermano una vez nos reunió a las mujeres de la iglesia y dijo, hermanas, no todas tienen un ministerio de Priscila, o sea, es un ministerio que tiene solamente algunas mujeres. Y entonces, que sirven con su esposo, ¿no? En la obra misionera, en la obra de ministerio. Y esto algo me entró en el corazón. Y yo empecé a analizar la Biblia y empecé a orar y decía, Señor, yo quiero tener ministerio de Priscila. Yo quiero ser Priscila. Yo quiero tener, ustedes saben quién es Priscila, ¿no? La Biblia dice que es la mujer de Aquila, que eran colaboradores de apóstol Pablo, que servían juntos a Jesús junto con Pablo y tenían la iglesia en su casa y le servían a los santos y trabajaban juntos
Y donde dice Priscila, y dice Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, siempre eran juntos. Y yo oraba por esto. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me ha permitido verdaderamente servir a Cristo junto con mi esposo. Y aun cuando fuimos, estando en Cuba, servimos con nuestra casa, nuestra familia, mi esposo y yo y mis hijos. Y cuando fuimos de misioneros también fuimos como una familia. Mi esposo dice siempre, yo no fui solo misionero, nosotros fuimos como familia. Yo, mi esposa, mis hijos, somos misioneros todos. ¿Por qué? Porque esa es la gracia que Dios nos ha dado a servir a los hermanos, servir a Jesús, servir a la iglesia. Entonces la Biblia verdaderamente dice que la mujer no solamente sabe que edifica su casa, sino que es importante, dice en 1 Corintios 11:10. Vamos a ver esta palabra muy importante, 1 Corintios 11:10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Fíjense que aquí, cuando tú lees el 1 Corintios, se habla que si la mujer debe tener el pañuelo sobre su cabeza, que en vez de pañuelo Dios le dio el pelo, y que el hombre no puede orar con la cabeza descubierta. O sea, no vamos a entrar en esta polémica. Y si quieres ponerte en velo, pon velo. Si te puedes orar sin velo, ora sin velo. Pero el problema no está en esto. No es problema, está algo exterior. Que yo pongo un pañuelo y ya soy cubierta. No, el problema está en el corazón. ¿Entiende, hermanas? Es muy importante. Dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Y yo estaba mirando en la Biblia, en hebreo, no en griego, lo que se dice señal de autoridad. ¿Qué significa? Es tener libertad de hacer algo, tener libertad, actuar no por sí sola, o sea, tener oportunidad que alguien te la dio. ¿Entiendes? O sea, tener la autoridad quiere decir que Dios y tu esposo te dieron permiso de hacer algo. O sea, te cubrieron con su autoridad y le dijo, mira, sí, te bendigo para que hagas esto. Porque la Biblia le dice, aún en el Antiguo Testamento, dice, si la mujer hace la promesa a Dios y el marido le escucha y anula, ya ella no es culpable delante de Dios. Pero si él le escuchó y no le reprochó y le dejó hacer la promesa a Dios, entonces el hombre debe exigir que la mujer cumpla su promesa a Dios. O sea, igual que al padre y la hija, etc. ¿Entiende? O sea, siempre la mujer en la Biblia siempre tiene señal de autoridad sobre su cabeza. O sea que para decirle, yo no ando sola por mí misma. Fíjate que Pablo dijo, el que no está de acuerdo con esto, y que la mujer que quiere andar libre, pues rápese. O sea, quita el pelo y ya todo el mundo va a saber que tú eres mujer, que andas por tú sola, por tu propia cuenta, que no tienes ninguna autoridad sobre tu cabeza, ¿entiendes? Sobre tu vida. Entonces la Biblia dice que debe tener señal de autoridad. O sea, Dios que ve todo y mira todo, Él sabe cuando la mujer verdaderamente está sujeta y está cubierta por su esposo en tal y tal asunto. O sea, por ejemplo, para poder hablarles, darles esta reflexión, esta enseñanza de la palabra a las mujeres, mi esposo me cubrió y me dijo a mí, mira, yo te autorizo y oro por ti y delante de Dios estoy cubierta y me siento tranquila. ¿Entiendes? Porque Dios da esa autoridad a mi esposo, que yo no estoy haciendo nada malo, que yo estoy haciendo lo que mi esposo me ha permitido y yo le doy gracias a Dios por mi esposo que ama a Cristo y ama la palabra de Dios y el orden divino, ¿no? Entonces, fíjense, es lo mismo que yo siempre he enseñado a mis hijos. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, los hijos deben estar también bajo la autoridad de sus padres. Yo le digo eso, le dibujo incluso a los hijos de la iglesia, le dibujo algo. Es como una paraguas.
¿no? Una paraguas de la lluvia. Si tú estás bajo esa paraguas, sombría, sobre esta sombría, las gotas de agua, de lluvia, no te afectan porque estás cubierta. Si tú sales de esta cobertura, pues te puedes mojar y te puedes enfermar y qué sé yo. Entonces la Biblia dice que nosotros y los hijos y las mujeres debemos tener esta paraguas, debemos tener esta sombrilla que nos cubre como autoridad de Dios. Fíjate que la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú sales de la sombra del Omnipotente, si tú sales de la autoridad, tú puedes recibir otra cosa. No puedes tener la bendición. Y fíjate que dice, no está en todo el versículo, dice aquí, la mujer debe tener la señal de autoridad sobre tu cabeza por causa de los ángeles. Fíjate, por causa de los ángeles. Y no solamente los ángeles de Dios, sino de los ángeles caídos también. Porque si los hijos salen, por ejemplo, hablando de los hijos, si los hijos salen de la autoridad y empiezan a obrar y caminar por su propia cuenta, el maligno los puede engañar. Y los ángeles no los van a proteger. Por ejemplo, yo siempre decía a mis hijos, tú vas a la escuela y si tú regresas, tú pasas por la biblioteca y yo te autorizo, pero de ahí te regresas a la casa. Si tú sales al otro lugar, a la casa de un amiguito o a lo que sea, cuando paseara, no sé qué, tú no estás bajo la cobertura de tus padres y no estás bajo la protección de Dios. Y yo no sé cómo, pero mis hijos han crecido en esto y saben lo que es la autoridad de Dios. Y los hijos de la iglesia de aquí saben muy bien lo que significa esto. Por eso no hacen nada sin consultar y sin preguntar y sin pedir autoridad a los padres. Así debe ser en todas las iglesias cristianas. Y entonces cuando la mujer está bajo la cobertura de su esposa, tiene la autoridad, señal de autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. O sea que los ángeles ven y la protegen. Dice el ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si los que no le temen a Dios y la mujer toma la decisión de dejar trabajo, por ejemplo, o ir a tal lugar, o comprar tal cosa, o andar por sí sola, o tomar alguna decisión sin consentimiento de su esposo, Dios no garantiza que los ángeles de Dios la van a proteger. Y hay oportunidad del maligno le engaña. Fíjense, cuando la mujer empieza a liderar, por ejemplo, aún en la iglesia, o sin marido, ¿no? Y empieza a tomar lugar, ¿cuántas sectas han surgido? Porque la mujer ha sido engañada por Satanás. Porque se salió debajo de la sombrilla de protección del marido y de Dios. Y fíjense cómo dice, a causa de los ángeles. Yo les voy a contar una historia, mi vida, lo que me ha pasado una vez. Y yo sé que Jesús me ama mucho. Y cómo me ha protegido siempre. Una vez estando aquí en Rusia, y en serio, Dios nos toma en serio, hermanos. Nosotros debemos tomar también muy en serio a Dios. Y estando aquí en Rusia, nosotros llegamos aquí en el año 1999. Y como en 2003, en 2004, pasando 3, 4 años después que ya hemos sido misioneros, aquí ya Dios ha levantado la iglesia, que ya había como 24 hermanos en la iglesia en aquel entonces, ¿no? Y una vez había una rebelión de una mujer que, bueno, que se quiso hacer de la suya y como que se quiso salir de la iglesia y algo ha pasado, o sea, entró en una discusión como una división de la iglesia. Y entonces mi esposo y yo nos sentamos a conversar y conversar por qué le sucedió y qué le ha pasado. Nosotros siempre aprendimos a conversar tranquilamente, nunca hemos levantado la voz uno al otro, jamás. Y entonces nos sentamos a conversar y mi esposo dice, mira, sucedió esto.
Pero a mi modo de ver, yo le dije por dentro, no. Y le dije, no, yo no estoy de acuerdo, no está, fue esto, esto, esto. Y mi esposo me dice, mira, debes confiar que todo lo que yo he visto bien. Así, mira, fue así como yo he ministrado y toda esta cosa. Yo no le dije nada, yo no me rebelé ni nada, pero en mi corazón saltó algo. Saltó algo en mi corazón y le dije, no, él no tiene razón. Y lo que el esposo me paró y me dijo, ya no, mira, fue así ya. Y entonces, pero yo no estaba de acuerdo con su decisión y me saltó algo en corazón. Esto, hermanos, no han visto nadie, ni mi esposo siquiera ni se dio cuenta, pero Dios lo vio. Y a mí me fue como que de mucha angustia. Yo fui a orar en la noche. Y fue a llorar, y decía, ay Señor, ¿por qué mi esposo me dijo así, que yo no estaba, qué sé yo? Me parece que yo tengo la razón en esto. Son cosas espirituales, es nuestro ministerio, nuestro servicio y nos dolía a los dos lo que ha pasado. Y yo decía, ay Señor, mira, y qué sé yo, y me dio una lástima a mí misma y yo empecé a llorar y lloraba y lloraba hasta las 2 de la mañana. Pero yo le digo, yo no rebelé abiertamente, yo no me rebelé, pero simplemente no estaba de acuerdo con su decisión, así. Y a las 2 de la mañana, yo en medio de los llantos insoportables, así, llorando ahí, se me presenta así, sin dormir, se me presenta así, el ángel del Señor. Y yo lo veo con mis propios ojos y me quedé así paralizada. Y el ángel me miraba y él estaba vestido como un traje ruso nacional, como un ángel que protege a Rusia. O sea que lo que yo pude entender, este ángel me miraba con los ojos y yo me quedé paralizada así. Y lo miro así, que está arriba, así mirando. Y él tenía una espada en sus manos. Y no me hablaba con la boca, me decía con la vista. Y yo entendí lo que me quería decir. Y me dijo, la mujer debe tener el señal de autoridad sobre su cabeza. Y me dijo, y me voy de ti si no te arrepientes. Y vendrá el demonio y te va a castigar. Hermanos, me quedé fría, verdaderamente. Y así de pronto, y se me fue esta visión. Se me fue las lágrimas, se me fue el dolor y la tristeza. Y yo nada más que le dije, Señor, perdóname. Señor, yo no quiero perder el señal de autoridad. Y yo entendí qué profundo es la palabra de Dios que dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y a ese mismo de rodillas, yo llegué a la cama de mi esposo, él estaba dormido. Yo le desperté y le dije, por favor, ora por mí, pon la mano sobre mí. Y me decía, ay, mi amada, ¿qué te pasa? Yo le dije, mira, me pasó, yo te pido, ora por mí, ora por mí. Y pues yo le ponía su mano y digo, ponme la mano, cúbreme, cúbreme. Entonces él se levantó como que medio dormido, puso la mano, oró por mí y entonces, ¿y sabes qué? Y yo después le conté, dijo, mira, eso es lo que me sucedió. Él me dijo, mira, yo no te reprendo ni te reprendí siquiera. Si Dios vio en tu corazón alguna rebeldía o alguna falta de autoridad, dice, es tu problema con Dios. Pero yo te bendigo, te cubro, te perdono y ya. Al otro día, era domingo, se reunieron los hermanos. Y yo le dije, yo ministraba con mi hija la alabanza y yo le dije a mi esposo, mira, yo no soy digna, yo hoy no voy a ministrar, déjame orar sola. Entonces los hermanos se reunieron en la sala, empezaron a orar, a adorar a Dios y yo fui solo para el cuarto. Y me tiré de rodillas, me dio una pena delante de mi Jesús. Me dio una pena y un dolor, digo, Señor, perdóname, perdóname. Yo entendí, aunque mi esposo no tenga razón, yo no tengo derecho de rebelarme. O sea, no tengo derecho de aún de estar de acuerdo, como que menospreciarlo, su decisión o algo. Yo no tengo derecho, perdóname. Y yo lloraba desconsoladamente, perdóname, Señor. Y el Espíritu Santo me vino y me dijo,
yo morí por este pecado. Dice, levántate y sirve a mis hermanos. Me levanté y me tiré y digo, ay Señor, gracias, gracias por tu perdón, gracias porque moriste por este pecado. Y yo decía, Señor, tú anticipadamente sabías que este pecado yo iba a cometer en mi corazón y tú me amas tanto y no quieres que se eche a perder la obra misionera, mi esposo o algo, y todo lo que tú has planeado aquí en Rusia. Entonces me levanté, pero Dios me dijo así, levántate y sirve a mis hermanos. Y fue algo impresionante. Y entonces, y yo le digo, hermano, ya pasaron muchos años, muchos años. Estamos en 2021. Y esta experiencia, y esto es lo que la enseñanza que Dios me ha dado, yo jamás olvidaré. Incluso una vez cuando fuimos a México, yo se lo conté a los hermanos. Digo, hermanas, por favor, no se revelan, no, ni aún en corazón piense mal en tu marido, ni en corazón. Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, dice en su palabra que debemos tener la señal de autoridad sobre nuestra cabeza. Entonces, yo les compartí esto para que ustedes puedan entender qué gravedad es cuando la mujer no está sujeta. Si tú te rebelas contra tu marido y no se te aparece el ángel, ni el Espíritu Santo te reprende, está mal. Algo está mal, o te has alejado de Dios, o el Espíritu Santo se ha entristecido en tu vida, pero algo está pasando. Pero si tú eres la mujer de Dios, enseguida el Espíritu Santo te dirá, oye, no estás andando bien. Oye, tranquila. Y entonces yo entendí por qué muchas mujeres han sido engañadas. Por eso mismo. Entonces yo lo que quiero terminar por hoy, decirte que la mujer sabia edifica su casa. No solamente la casa, su propia casa. No es la vida del esposo, es la vida de los hijos, está en sus manos. Ella puede destruir, ella puede edificar. Y aún ella tiene mucha influencia sobre los hermanos de la iglesia, porque si es la mujer del pastor o la mujer de un líder, y como ella comporta con su esposo en su casa, en la iglesia, con los hermanos, en el culto y aún en la vida cotidiana, como ella se comporta, así se van a comportarse las demás hermanas. Si tú no eres ejemplo, las demás primeramente no van a respetar la autoridad de tu marido, no van a recibir la palabra de parte de Dios, no van a ser edificados por el Espíritu Santo, y la palabra de Dios va a ser en vano predicada entre ellos, entre estas personas. Por eso la responsabilidad nuestra es muy, muy grande. Que Dios la bendiga mucho, y la próxima vez, si Jesús nos permite, vamos a hablar sobre la mujer virtuosa. Amén. Que Dios los bendiga mucho, y esta sencilla reflexión sobre la mujer cristiana puede darte alguna luz y puede edificar tu vida, tu esposo, el ministerio de tu esposo y tus hijos y la iglesia en general. Dios los bendiga.